¿Sabías que existe un crustáceo apodado como el gran impostor de las langostas? Se trata del cangrejo de río, una criatura que, aunque no comparte linaje con las langostas marinas, ha conseguido colocarse a su mismo nivel en el mundo gastronómico. Pero detrás de su brillante caparazón rojo se esconde una industria multimillonaria, donde el cangrejo de río no solo protagoniza las ollas humeantes de guisos picantes, sino que también se ha convertido en un eslabón clave dentro de una cadena de valor que supera los $10.000 millones. Desde soleadas granjas acuáticas, estos pequeños guerreros crecen en aguas dulces y tranquilas, deslizándose entre el barro blando y las algas. Cuando alcanzan su punto de madurez, son cuidadosamente cosechados, limpiados y clasificados antes de llegar a las plantas procesadoras, donde la tecnología de vanguardia los transforma en auténticas delicias, capaces de conquistar tanto la comida callejera como las mesas más exclusivas. Hoy, acompáñanos a descubrir la extraordinaria travesía del cangrejo de río, desde los pantanos hasta convertirse en un ícono de la gastronomía popular. Si China es considerada la fábrica mundial del cangrejo de río, con más del 90% de la producción global, entonces Estados Unidos se ha ganado el título de el gigante consumidor, con una demanda de importación que no deja de crecer. Cada año, cientos de millones de dólares se destinan a abastecer el mercado estadounidense, donde el cangrejo de río hervido al estilo Cajún se ha convertido en un verdadero ícono de la comida callejera. Sorprendente, ¿verdad? Este crustáceo apenas ofrece menos del 20% de carne, casi toda concentrada en su pequeña cola, mientras que la langosta marina es el doble o incluso el triple de generosa. La cabeza y las pinzas, en la mayoría de los casos, sirven solo para decorar el plato o dar sabor al caldo. Aún así, millones de personas en todo el mundo se declaran fanáticas de este manjar, pobre en carne pero rico en encanto. Curiosamente, el cangrejo de río alguna vez fue visto como una plaga temible. Cavaba túneles que derrumbaban los bordes de los arrozales, devoraba brotes tiernos y ponía en riesgo ecosistemas enteros, ganándose la fama de enemigo de los agricultores. Pero hoy en China, su historia ha dado un giro radical gracias al modelo de cultivo arroz cangrejo, donde esta especie se convierte en un aliado ecológico perfecto. Limpia los campos, fertiliza la tierra de forma natural y genera ingresos millonarios cada temporada. Pero la historia del cangrejo de río no se limita solo a los campos cultivados. Fuera de las zonas agrícolas, también se captura directamente en extensos humedales. Al amanecer, cuando la luz aún es tenue, pequeñas embarcaciones con motor se deslizan hacia las áreas de cría. El rugido constante de los motores se mezcla con la destreza de los pescadores, marcando el inicio de una jornada de recolección perfectamente coordinada. En los arrozales inundados, cientos de trampas colocadas el día anterior esperan silenciosas, cada una cebada con trozos de pescado para atraer a los cangrejos. La cosecha sigue un proceso meticuloso y secuencial. Los pescadores levantan las trampas con precisión, sacuden suavemente para que los cangrejos caigan en contenedores de acero inoxidable perforados, lo que les permite mantenerse vivos y al mismo tiempo evita que escapen. De inmediato, el cebo se reemplaza y la trampa se devuelve exactamente a su posición original, asegurando que el ciclo de captura sea continuo y altamente eficiente. Cada movimiento, desde alzar la trampa hasta renovar el cebo y sumergirla de nuevo, requiere velocidad y precisión absolutas, pues un solo error podría reducir drásticamente la producción del día. El mayor desafío radica en la intensidad del trabajo y las condiciones ambientales. Cada pescador debe gestionar entre 500 y 1000 trampas diarias, mientras maniobra la embarcación en aguas cubiertas de lentejas de agua y vegetación acuática que dificultan el acceso. Este trabajo exige resistencia física, agudeza visual y concentración total. Al finalizar la mañana, los contenedores repletos de cangrejos se convierten en la prueba tangible de la eficiencia de un sistema perfectamente organizado, marcando el primer eslabón en la cadena de valor global del cangrejo de río. Tras ser cosechados en los humedales, los canastos llenos de cangrejos de río son rápidamente transportados a la planta de procesamiento. Inmediatamente después, los cangrejos de río se vierten directamente en el canal de recepción y pasan a la etapa de lavado primario.
Este proceso es obligatorio antes de la clasificación y el procesamiento, con el objetivo de eliminar el barro, los restos orgánicos y las impurezas adheridas a su caparazón tras la cosecha. El sistema de lavado utiliza agua limpia a alta presión, combinada con canales vibratorios o tambores rotativos, lo que permite limpiar cientos de kilos de cangrejos por hora, sin dañar sus pinzas ni su caparazón. Una característica particular del cangrejo de río es que al vivir en fondos fangosos, su caparazón suele estar cubierto de barro, raíces de plantas acuáticas y residuos orgánicos. Por ello, el lavado debe ser potente para retirar las impurezas, pero al mismo tiempo lo suficientemente suave para no afectar su vitalidad. En algunas plantas de gran escala, los sistemas de tratamiento de aguas residuales permiten reciclar y reutilizar el agua en circuito cerrado, lo que no solo reduce costos operativos, sino que también garantiza la higiene y la seguridad alimentaria. Después del lavado, los cangrejos de río se trasladan a una cinta transportadora para pasar a la etapa de clasificación por tamaño. Esta fase es crucial para garantizar que la calidad del producto sea uniforme antes de proceder al procesamiento avanzado o a la exportación. En esta sección, los operarios colocan manualmente cada cangrejo en compartimentos de diferentes dimensiones, lo que permite separar los lotes según su peso y tamaño. Todo el proceso exige movimientos rápidos y precisos, mientras se mantiene un flujo constante de agua sobre la cinta para evitar que los cangrejos sufran un choque térmico. Tras ser lavados y cuidadosamente clasificados, los cangrejos de río que cumplen con los estándares de calidad se colocan en cajas térmicas especiales, previamente forradas con hielo y cubiertas con bolsas húmedas para garantizar que se mantengan vivos y en óptimas condiciones durante todo el transporte. Cada caja contiene entre 13 y 15 kilos de cangrejos, sellada herméticamente y etiquetada según la zona de entrega. Desde la planta de procesamiento, cientos de cajas se cargan en camiones refrigerados que las llevan directamente al aeropuerto, donde continúan su trayecto en vuelos comerciales nacionales o internacionales. Gracias a una cadena de frío ininterrumpida, en menos de 48 horas desde que salen de la planta, los cangrejos de río llegan vivos a restaurantes y supermercados en ciudades como Nueva York, Toronto o Tokio, moviéndose aún dentro de las cajas como si acabaran de ser recogidos de los pantanos de Luisiana. Sin embargo, no todos los ejemplares alcanzan los estándares de exportación. Aquellos que no cumplen con los requisitos permanecen en la planta y pasan a líneas de procesamiento avanzado, destinados a satisfacer la creciente diversidad del mercado interno y regional. Justo después de la clasificación, los lotes de cangrejos de río se colocan en grandes cestas de acero y se cocinan al vapor con calor húmedo a una temperatura aproximada de 100 grados Celsius durante 5 a 7 minutos. Esta etapa es crucial, ya que endurece la textura de la carne y elimina por completo cualquier bacteria antes de continuar con los procesos de despiece, envasado o congelación. Bajo el efecto del calor, el caparazón rico en astaxantina, un pigmento natural presente en los crustáceos, cambia de un tono marrón oscuro a un rojo anaranjado intenso, otorgando al cangrejo cocido su aspecto atractivo y característico, sin necesidad de ningún tipo de aditivo. Cada ciclo de cocción puede procesar cientos de kilos por tanda y se realiza mediante un sistema automatizado que controla rigurosamente la temperatura y el tiempo, garantizando así una calidad uniforme. La producción no se limita al envasado de cangrejos enteros cocidos. La planta también fabrica una amplia gama de productos de valor agregado, como carne de cangrejo pelada, cangrejos marinados o incluso conservas listas para consumir. Todo se procesa con rigurosos estándares de calidad para satisfacer la creciente demanda tanto del mercado nacional como del internacional. Para lograrlo, después de la cocción al vapor, una parte de los cangrejos se envasa enteros, mientras que el resto se traslada al área de pelado para un procesamiento más profundo. En esta sección, largas filas de operarios se sientan junto a mesas de acero inoxidable, trabajando con movimientos rápidos y precisos. Separan la cabeza, rompen el caparazón y extraen la carne, todo en cuestión de segundos. Lo que parece una tarea sencilla en realidad exige una precisión casi absoluta. Un solo movimiento en falso, demasiada presión o un ángulo incorrecto puede dañar la carne, reduciendo por completo su valor comercial. Por eso, este proceso sigue siendo completamente manual. Ninguna máquina ni línea automatizada puede igualar la sensibilidad
Después de ser pelada manualmente con gran destreza, la carne roja y firme del cangrejo del río se traslada al área de envasado en su estado más fresco y delicado. Allí, las porciones de carne se colocan cuidadosamente en bandejas, se envasan al vacío y se etiquetan con precisión. Este formato no solo ofrece comodidad al consumidor, sino que también abre un mundo de posibilidades culinarias. Desde ensaladas frescas y ligeras, pasando por pasta con cremosas salsas, hasta sushi delicadamente enrollado. Todo comienza con un proceso de envasado impecable, pensado para preservar la frescura, la calidad y la estética en cada detalle. Lejos de las líneas de acero y las luces frías de la industria, entramos en el mundo del cajún, un universo donde cada gota de salsa picante y cada cangrejo de río bañado en especias son la esencia misma del fuego, la pasión y una cultura que jamás se deja domesticar. En el vasto universo gastronómico, pocos platos despiertan emociones tan intensas como el cajún crawfish, el icónico cangrejo de río al estilo cajún del sur de Estados Unidos. Aquí no hacen falta restaurantes de lujo ni protocolos complicados. Basta con un papel para la mesa, unas rodajas de maíz dulce, papas hervidas y una olla humeante de salsa roja. Tras una breve cocción, los cangrejos se sumergen en la salsa cajún burbujeante, mantequilla y ajo fundiéndose suavemente, pimienta cayena encendiendo el paladar, pimienta negra que embriaga el olfato y pimentón ahumado que envuelve todo en un aroma imposible de resistir. El caparazón rojo intenso, la carne firme y jugosa impregnada de especias, las pequeñas pinzas que al romperse liberan dulces chorros de sabor, todo es un ritual sensorial. Comerlo es vivirlo. Hay que usar las manos, reír a carcajadas, dejar que el picante se meta entre los dedos y se grabe en la memoria. Porque más que una simple comida, el cajún crawfish es una celebración, una fiesta de sabores, de amistad, de momentos inolvidables. Es ese instante eterno en el que los aromas, las risas y la intensidad de la salsa permanecen en el recuerdo, como un calor que nunca se apaga. Los caracoles no son muy comunes en América, pero en Europa, especialmente en Francia e Italia, son una de las especies más criadas. Esto se debe no solo a su rápida reproducción, sino también a su baba rica en nutrientes, un ingrediente clave en muchos productos cosméticos de alta gama, y a su carne, que es naturalmente rica en proteínas y fácil de digerir. Aunque un caracol adulto es pequeño, puede producir una cantidad valiosa de baba y tiene un alto valor culinario. A diferencia del ganado tradicional, los caracoles se desarrollan en ambientes húmedos y frescos, fáciles de controlar y con poca incidencia de enfermedades, lo que los convierte en una opción ideal para modelos de cría sostenibles y eficientes. Ahora mismo, vamos a embarcarnos en el fascinante viaje de descubrir el proceso de cría de caracoles. Todo comienza con individuos reproductores seleccionados cuidadosamente, caracoles sanos, fuertes y bien desarrollados. Cuando las condiciones ambientales se vuelven ideales, los caracoles se acercan lentamente unos a otros, desplegando gestos de cortejo muy característicos, suaves roces y espirales delicadas como una danza silenciosa en medio de la naturaleza. Mientras los caracoles se desplazan lentamente por las bandejas de cultivo, los trabajadores esparcen el alimento para ellos. La comida consiste principalmente en una mezcla en polvo, similar al salvado de maíz y a la harina finamente molida, distribuida de manera uniforme sobre la superficie de madera o sobre una capa húmeda. Los caracoles se acercan poco a poco, raspando el alimento con la boca, como si disfrutaran de un banquete abundante. Mientras los caracoles se deslizan con parsimonia sobre las bandejas de cultivo, los trabajadores esparcen cuidadosamente su alimento. Se trata de una mezcla en polvo, semejante al salvado de maíz y a la harina finamente molida, distribuida con esmero sobre superficies de madera o capas de sustrato húmedo. Los caracoles, atraídos por el festín, se acercan despacio y raspan el alimento con su pequeña boca, saboreando cada bocado como si participaran en un banquete silencioso. Así, la granja queda envuelta en una calma profunda, típica de estas criaturas pacientes. Después de que se forman los racimos de huevos, los agricultores los retiran cuidadosamente de las bandejas y los trasladan a cajas de poliestireno llenas de tierra blanda y húmeda para proceder a su incubación.
Los huevos de caracol tienen la capacidad de eclosionar por sí mismos, sin necesidad de cuidados directos de la madre. Durante todo este proceso, los racimos de huevos se manipulan con extrema delicadeza para evitar que se rompan o se dañen. Una vez acomodados, las cajas se cierran y se trasladan a una sala cerrada, donde la temperatura y la humedad se mantienen controladas. Generalmente, después de unos 10 a 20 días de incubación, los pequeños caracoles comienzan a nacer. Los diminutos caracoles recién nacidos, con sus conchas blandas y translúcidas y sus cuerpos frágiles, comienzan a estirarse para saludar al mundo. Miles de pequeñas crías eclosionan al mismo tiempo, creando un escenario vibrante, como diminutas olas en movimiento sobre las bandejas de poliestireno. La tasa de eclosión suele ser muy alta, alcanzando entre el 80 y el 90%, gracias a las condiciones de temperatura y humedad cuidadosamente controladas. Al nacer, los pequeños caracoles se arrastran por toda la superficie de las cajas, buscando alimento y más espacio para moverse. Para evitar la sobrepoblación y favorecer un desarrollo uniforme, los agricultores trasladan todos estos caracoles recién nacidos a bandejas plásticas más grandes, donde disponen de mayor espacio y una abundante fuente de alimento. Los pequeños caracoles continuarán su viaje de crecimiento en vastos campos de hortalizas rebosantes de vida. Para preparar esta etapa, los agricultores utilizan tractores especializados, equipados con cuchillas afiladas y potentes sistemas de arado, para labrar la tierra de manera exhaustiva. Cada pasada del arado afloja y airea el suelo, creando condiciones ideales para la absorción de agua y el desarrollo de las raíces. Una vez que el terreno ha sido preparado a la perfección, se siembran de manera uniforme semillas de plantas como mostaza china, col verde o navicol, hojas tiernas y suaves que los caracoles aprecian especialmente. Todo queda listo para recibir a los pequeños caracoles, quienes están a punto de comenzar un nuevo capítulo en su viaje de crecimiento. Aproximadamente de 10 a 15 días después de la siembra, los campos se cubren de un manto verde de tiernas plantas de hortalizas. Para asegurar un buen desarrollo de los cultivos, los agricultores riegan continuamente mediante un sistema de aspersión automática, manteniendo así una humedad ideal tanto en el suelo como en las hojas. Además, se colocan grandes tablones de madera intercalados entre los surcos de plantas, creando zonas de sombra natural. Estos tablones no solo ayudan a reducir la intensidad del sol, sino que también se convierten en refugios frescos para los jóvenes caracoles. Una vez completados todos los preparativos, las bandejas de cría de los jóvenes caracoles se trasladan a los vastos campos abiertos. Un nuevo entorno, lleno de luz natural y del aroma fresco de las hortalizas, los espera. Los agricultores abren cuidadosamente cada bandeja y liberan con delicadeza a los pequeños caracoles sobre los tiernos brotes verdes. El aire puro y la abundante vegetación ofrecen las condiciones ideales para que los caracoles comiencen su vida al aire libre. A partir de este momento, se inicia oficialmente su viaje de crecimiento en la naturaleza. Los pequeños caracoles comienzan a dar sus primeros pasos en el vasto campo, buscando alimento de manera pausada. Se dedican a mordisquear las tiernas hojas de las hortalizas, una fuente abundante de nutrientes esenciales para su crecimiento. En promedio, cada caracol puede consumir entre 30 y 50 hojas al día. Después de vivir entre 80 y 100 días en la naturaleza, estos pequeños caracoles habrán alcanzado la madurez y necesitarán más nutrientes que los que las hojas pueden proporcionar. Debido al prolongado tiempo de cría, las hojas en los campos comienzan a marchitarse y ya no proporcionan suficientes nutrientes para el desarrollo de los caracoles. Para apoyar su rápido crecimiento, los agricultores deben complementar su dieta con un alimento especial, una mezcla de salvado, harina de maíz y suaves estimulantes de crecimiento. El alimento se coloca en grandes cubetas y los agricultores, siguiendo los caminos entre los surcos, lo esparcen uniformemente sobre la superficie. De esta manera, incluso los caracoles más lentos pueden encontrar fácilmente su fuente de nutrición. Después de aproximadamente 100 a 120 días desde el inicio de la cría, los caracoles ya están completamente maduros y cubren por completo las tablas de madera. Se arrastran y se adhieren firmemente a la parte inferior de las tablas para protegerse del sol intenso.
Estas piezas de madera se han convertido en su refugio natural, brindando sombra a las bandadas de caracoles adultos. Todo el campo rebosa de vida, anunciando que la temporada de cosecha está por llegar. Cuando los caracoles alcanzan su tamaño adulto, la temporada de cosecha comienza oficialmente. En los vastos campos, los agricultores se dispersan entre los surcos de hortalizas, recogiendo con paciencia cada grupo de caracoles que se adhiere a las tablas de madera, a los tallos de las plantas o bajo el denso manto de hierba. Se agachan o se arrodillan en el suelo, utilizando manos ágiles pero extremadamente cuidadosas para separar uno por uno los caracoles sin dañar sus frágiles y valiosas conchas. Luego los caracoles se depositan en grandes cubetas, rebosantes de caparazones brillantes y frescos. Así, una fila interminable de baldes pesados se va formando, mientras las personas avanzan en caravana hacia el área de recolección al borde del campo. Todo el campo parece cobrar vida bajo las hábiles manos humanas, preparándose para cargar los camiones que llevarán esta dulce cosecha al mercado. Después de la cosecha, los baldes llenos de caracoles se trasladan al área de clasificación. Allí, los trabajadores, con movimientos rápidos pero cuidadosos, clasificándolos meticulosamente según su tamaño, la dureza de su caparazón y el estado general de su calidad. A continuación, los caracoles se llevan a la zona de lavado, donde son limpiados con chorros de agua a alta presión. El potente flujo de agua elimina la tierra, las algas y las impurezas adheridas a sus conchas. Una vez limpios, los caracoles se recogen y se colocan en grandes bolsas de malla. Estas bolsas permiten la ventilación, evitan la asfixia y facilitan su transporte. Finalmente, las bolsas llenas de caracoles se cargan en camiones y se trasladan rápidamente a la planta de procesamiento, donde comenzarán las etapas de tratamiento para producir la valiosa baba de caracol, utilizada en la industria cosmética. La baba de caracol es rica en colágeno, elastina y enzimas naturales, siendo excelente para la regeneración y la hidratación de la piel. Incluso en algunos tratamientos especiales se utilizan caracoles vivos que se colocan directamente sobre el rostro para estimular la absorción de nutrientes naturales. Esta capa de moco suave y rica en nutrientes ayuda a que la piel luzca más firme, luminosa y saludable. Una joven posa suavemente la punta de su lengua sobre la capa de baba que aún permanece. Es un instante de conexión única entre el ser humano y las maravillas que la naturaleza nos ofrece. Una vez transportadas a la planta de procesamiento, las bolsas de malla llenas de caracoles se llevan al área de extracción de baba mediante un método manual. Las bolsas se cuelgan en un sistema especializado de bastidores, justo encima de unas barras metálicas. Estas barras oscilan rítmicamente, golpeando continuamente las bolsas para estimular a los caracoles a secretar su baba de manera natural. El moco blanquecino, producido por miles de caracoles, fluye lentamente hacia los recipientes colocados debajo, formando corrientes espesas y valiosas. Cada caracol puede secretar en promedio entre 0,5 y 1 gramo de baba en cada ciclo de extracción. Esta materia prima es fundamental y posteriormente será refinada para su uso en la industria cosmética y farmacéutica de alta gama. Además del método manual tradicional, con el apoyo de la tecnología moderna, ha surgido un método más avanzado para extraer la baba de los caracoles sin causarles daño. En las grandes plantas de procesamiento, los caracoles adultos se vierten en una máquina especializada de extracción. Los trabajadores distribuyen los caracoles en una capa delgada, asegurándose de que cada uno esté en contacto directo con la superficie del equipo. Luego, se cierra la tapa de la máquina y se activa el sistema de extracción automática. El principio de funcionamiento se basa en la simulación de un entorno natural, combinando ligeras vibraciones y cambios en la presión del aire para estimular a los caracoles a secretar su baba de manera natural y segura. Después de unos 30-60 minutos de operación, comienzan a fluir las corrientes de baba, las cuales se recolectan a través de un sistema especial de tuberías. Todo el proceso de extracción puede durar entre 2 y 3 horas, asegurando que la cantidad de baba obtenida cumpla con altos estándares de calidad, mientras se mantiene la salud de los caracoles para que puedan seguir creciendo normalmente.
Los caracoles todavía están en proceso de recuperación, como si estuvieran en coma, sin mostrar signos de despertar. Después de la extracción, la baba de caracol se transfiere a grandes tanques de mezcla para su purificación y homogenización de la viscosidad. Los trabajadores vierten cuidadosamente la baba en las máquinas de llenado automático, asegurándose de que cada cantidad sea precisa para cada producto. Los frascos de vidrio, previamente esterilizados, pasan uno a uno por el sistema de llenado y son colmados con la crema espesa y suave. Una vez llenos, los trabajadores cierran rápidamente los frascos y ajustan las tapas para preservar óptimamente la calidad del contenido. Los frascos terminados se colocan ordenadamente en grandes bandejas a la espera de una última inspección. Finalmente, se empaquetan cuidadosamente en cajas de cartón, listos para emprender su viaje hacia las manos de los consumidores. Los productos cosméticos elaborados a partir de la baba de caracol no requieren de muchos procesos de formulación complejos. Esto se debe a que la baba en sí contiene valiosos activos naturales como colágeno, elastina y ácido glicólico. Con una purificación ligera y la adición de algunos componentes estabilizadores, después de completar el proceso de extracción, los caracoles se trasladan a una zona de recuperación para descansar y recuperar fuerzas. Una vez recuperados, son liberados nuevamente en jardines verdes, llenos de pasto tierno y vegetación natural. Allí los caracoles continúan su crecimiento en un entorno cómodo y seguro. Tras un periodo de aproximadamente 2 a 3 meses estarán listos para un nuevo ciclo de extracción de baba, sin afectar su salud a largo plazo. A continuación, exploraremos el proceso de extracción de la carne de caracol en la planta de procesamiento. El primer paso de este procedimiento es la limpieza de los caracoles, eliminando por completo la tierra, arena e impurezas adheridas a las conchas. Esta fase de lavado se realiza mediante un sistema de chorros de agua a alta presión. Después del lavado, los caracoles se colocan sobre una cinta transportadora para su procesamiento. Los trabajadores, sentados a ambos lados de la cinta, operan con rapidez pero con gran cuidado. Utilizan pequeños cuchillos o herramientas especializadas para separar la parte blanda del caracol de su concha dura. Cada porción de carne de caracol se recoge en bandejas separadas, preparándola para las siguientes etapas de procesamiento. La carne de caracol, una vez separada de la concha, se vierte sobre una cinta transportadora para su procesamiento. Las bandejas llenas de caracoles se vacían poco a poco en el sistema, permitiendo que los caracoles se distribuyan de manera uniforme sobre la banda. La cinta avanza de forma continua, llevando cada caracol hacia el área de trabajo de los operarios. Allí, los trabajadores utilizan tijeras especializadas para eliminar las vísceras no deseadas, conservando únicamente la carne limpia. Esta etapa requiere gran precisión y rapidez para asegurar una calidad uniforme en el producto final. Luego, la carne de caracol se lava y se somete a una última fase de tamizado para garantizar su pureza. Este paso final elimina cualquier residuo restante y asegura que solo quede carne de alta calidad. A continuación, la carne de caracol se coloca cuidadosamente en bolsas individuales, cada una con un peso previamente establecido. Luego, las bolsas son prensadas para compactar el contenido y eliminar el exceso de aire. Después, se sellan herméticamente y se etiquetan. Finalmente, los paquetes se organizan en cajas, listos para su distribución al mercado.